Fue una pelea como cualquiera de las que habíamos tenido últimamente. No sabía que sería la última pelea que tendríamos. Nuestra pelea fue por las notas, como parecían ser todas en ese momento. Había salido por la puerta, vestido para ir a pasar el rato en el bosque con los pequeños delincuentes a los que llamaba amigos. Yo sospechaba que estaban por ahí bebiendo y estaba absolutamente seguro de que estaban por ahí fumando. Estaba cansado de limpiar lo que hacía y de ver cómo se deslizaba lentamente hacia la delincuencia. Me dijo que volvería, y yo le dije que se detuviera y viniera a sentarse. Me miró con mala cara desde la puerta, sabiendo de que quería hablar, y no le gustó. Cerró la puerta de golpe y vino a sentarse en el sofá, sabiendo que estaba a punto de sentarse para una nueva reprimenda. Habían llegado sus notas, y eran las peores de su vida. Cuando se lo dije, dijo que no era su culpa. Yo suspiré. Nunca era su culpa. Nunca nada era su culpa. Siempre había alguien a quien culpar, alguien a quien señalar con el dedo, y nunca le correspondía a él asumir la responsabilidad. Ese era un terreno viejo, y lo habíamos repetido como 1000 veces. A ese paso tendría que repetir el 11º grado. No le importaba. Tendría que dejar su trabajo si no podía mantener sus notas. Eso tampoco le importaba. Le arrebataría todo: el aire, el coche, los juegos, la computadora, todo, y se quedaría sin nada más que estudiar. Ese fue el golpe que finalmente le llegó. Mamá nunca tuvo que rebajarse a esto. Mamá siempre supo que había una forma mejor que castigarme todo el tiempo. Dijo exactamente lo que sabía que yo necesitaba oír para perder mi propio temperamento. Bueno, no está aquí, ¿verdad, Marcus? ¿Está muerta? ¿O lo has olvidado? Pude ver por su expresión de dolor que había tocado un nervio. ¿Cómo podría alguno de nosotros olvidar ese pequeño hecho? No se sentía como un hogar aquí sin ella. Habíamos discutido mucho. Nos habíamos encerrado en nuestras habitaciones y no habíamos hablado mucho del dolor que sentíamos por su muerte. Ella siempre había evitado que llegáramos a ese nivel de discusiones. Discusiones que rápidamente llegarían a la punta de la violencia. Estaba empezando a creer. Mi esposa había sido el pilar que sostenía nuestra relación. Mi esposa llevaba 3 meses muerta y habían sido los peores 3 meses de mi vida. Murió muy repentinamente y, según me dijeron los paramédicos, sin dolor. Había entrado en el aparcamiento del supermercado para hacer la compra semanal cuando un autobús urbano la había atropellado, a 85 km/h. Su coche había dado 4 vueltas de campana antes de acabar contra un árbol. Había muerto cuando la puerta del lado del conductor chocó contra el árbol, y afirmaron que no había sufrido. Recuerdo cuando recibí la llamada telefónica, sentado en el escritorio de mi casa y terminando de editar otra novela. Había dado 1000 veces malas noticias a cónyuges así cuando estaba en la policía, pero es diferente cuando ese tipo de horror te visita personalmente. La enterramos en la fosa familiar, y los dos nos habíamos ido a casa para tratar de aprovechar al máximo el lugar que nos quedaba. Desde entonces habíamos discutido amargamente casi todos los días. Vi a Marcus lagrimear, y me di la vuelta antes de que pudiera ver que mis ojos también se llenaban. Te odio. Ojalá hubiera estado en el coche con ella. Eso me hizo retroceder por un momento, y respondí con rabia antes de poder detenerme. A veces, desearía que lo hubieras hecho. Nos quedamos en silencio durante 1 minuto sólido antes de que se levantara y caminara lentamente hacia el pasillo. Entonces no te molestes más en preocuparte por mí. Quizá vaya a hablar con mamá, a ver si quiere escucharme. Luego se alejó por los pasillos y cerró la puerta tras de sí, dejándome solo para sentirme como un padre de mierda y la peor persona viva.
Pasé las siguientes horas trabajando para distraerme. Hice la cena, doblé algo de ropa y, en general, recogí mientras la cena hervía y se cocinaba a fuego lento. Cuando por fin terminó, la puse en platos y la llevé a la puerta de su habitación, con la intención de que fuera una ofrenda de paz. ¿Marcus? Llamé suavemente, llamando a la puerta e inclinándome para escuchar. Al otro lado de la puerta no se oía nada, pero me pareció oír el crujido del colchón cuando su ocupante se dio la vuelta. Suspiré. Me estaba ignorando. Eso me enfadó. Estaba intentando tender una rama de olivo y él me ignoraba. Bueno, la cena está en la nevera cuando decidas dejar de estar enfadado, dije. Su cena fue la nevera y decidí encender mi Xbox y tratar de bloquear su comportamiento infantil. Todavía estaba jugando cuando oí el chirrido de su puerta al abrirse y los ligeros pasos que siempre utilizaba cuando intentaba escabullirse de su habitación. Lo ignoré mientras se escabullía por el pasillo, comprobando claramente si estaba en la sala de estar. Hacía unas horas que había oscurecido. Una comprobación de la hora me indicó que eran casi las 10, y me enfadó un poco que siguiera despierto. Mientras cruzaba detrás del sofá, le dije que cogiera su comida y se fuera a la cama. No necesitas quedarte despierto toda la noche. No dijo nada. Se fue a su habitación y cerró la puerta. Volví a jugar a mi juego y, una hora después, me fui a la cama. Cerré la puerta con llave, por si acaso, pero no esperaba ningún problema. Mi hijo era un exaltado, como su padre, pero no solía ser violento. Era un buen chico, pero era difícil ver lo bueno bajo todos esos gritos. Ahora desearía haber buscado más. Tal vez podría haber evitado lo que vino después. El día siguiente era sábado, y me pasé el día limpiando y poniéndome al día. No vi a mi hijo en todo el día. No vino a comer ni a preguntarme si podía tener alguna de las innumerables cosas devueltas para el fin de semana. Eso no era algo fuera de lo común para él. El verano pasado, se quedaba despierto toda la noche y no lo veíamos hasta una mañana en la que le dio por levantarse temprano. Después de la última noche, me alegré un poco de que no saliera. No tenía muchas ganas de verlo, y su silencio era bastante agradable. Cuando llegó el mediodía y no había oído ni una descarga de inodoro ni un paso por el suelo, me preocupé un poco. Fui a su puerta y llamé por su nombre, esperando oír alguna respuesta. No había nada, ni un solo sonido del exterior, ni un solo sonido del interior, y empecé a sentirme enfadado de nuevo. Recordé cómo me había dejado con la boca abierta la noche anterior, y se había marchado sin decir nada. Si él quería jugar este juego de tratamiento silencioso, yo también podría hacerlo. No volví a pensar en ello hasta que me preparé para ir a la cama, ya que su puerta no había sonado en todo el día. Me duché, tomé mi somnífero y me fui a la cama. Al ponerme cómodo bajo las sábanas, empecé a pensar que tal vez debería estar más preocupado. ¿Estaba enfermo? ¿Dolido? Tal vez solo estaba esperando que me disculpara para que volviéramos a estar en paz. Me levanté a medias de la cama antes de que mi ira volviera a estallar. Solo quería que yo fuera el primero en romper. Volví a meterme en la cama, colocando las almohadas sobre mi cabeza mientras intentaba conciliar el sueño. No iba a jugar esos juegos con él. No iba a ser el primero en quebrarse. Me desperté en medio de la noche por los fuertes ruidos de la cocina. Me senté al lado de la cama en un santiamén. El entrenamiento policial se apoderó de mí a pesar de que hacía años que no estaba en el servicio. Metí la mano debajo de la cama y encontré la caja que contenía mi pistola mientras me arrastraba hacia la puerta del dormitorio. Rodeé con la mano el pomo de la puerta justo cuando un sonido como el de una estufa cayendo al suelo resonó por toda la casa. Hice una mueca de dolor, preguntándome quién demonios estaba armando semejante alboroto en mi cocina.
Tenía que ser un drogadicto o algo así. Ningún ladrón sería tan incompetente. Abrí la puerta sin hacer ruido y pasé de puntillas por el salón, con los calzoncillos como única cobertura. El ruido había cesado tras el fuerte golpe, pero no quería correr riesgos. Lo último que quería era que me atacaran al doblar la esquina, y mantuve mi arma en alto y preparada. Cuando me asomé por el borde del bar, pude ver un enorme desorden esparcido por la normalmente impecable cocina. La puerta de la nevera estaba abierta. La comida y el zumo se derramaban por todas partes, y la cocina estaba de hecho volcada en el suelo. Los vidrios del horno estaban esparcidos por el suelo, y se sumaban a la catástrofe general que se extendía por la cocina. Sin embargo, de mi intruso no había ni rastro. Registré la casa y no encontré a nadie. La puerta estaba cerrada, por delante y por detrás, y ninguna de las ventanas estaba abierta. Estaba claro que nadie había entrado a destrozar mi cocina, y pude sentir cómo mi ira se encendía de nuevo al contemplar el desastre. Solo una persona podía ser responsable de eso, y en ese momento estaba fingiendo que yo no existía. Esta vez golpeé la puerta. ¿Qué demonios? ¿Arruinas mi cocina? ¿Desperdicias mi comida y vuelves a escabullirte a tu agujero? Saca tu trasero de ahí y ayúdame a limpiar esa basura. No salió ni un sonido de adentro. Estaba furioso. ¿Creía que podría destrozar la casa y luego ignorarme? ¿Quién demonios se creía que era? Estaba en la cuerda floja, y si esa era la forma en la que pensaba actuar, mañana llamaría a su abuela y le sugeriría que se lo llevara por un tiempo. Tenía 17 años, después de todo, y si quería actuar como un idiota, estuve tentado de llamar a la policía. Que pasara una noche en la cárcel si así era como quería actuar. Entonces abrí la puerta de golpe, y allí estaba él, tumbado de espaldas a mí bajo su pesada sábana. Levanta tu trasero. Puedes ayudarme a limpiar tu desorden, y luego podemos tener una larga charla sobre por qué crees que está bien destruir la cocina. Se quedó quieto, ignorándome, dándome la espalda literalmente. Di un paso hacia él, con los puños en alto, preparándome para darle la vuelta con brusquedad y gritarle hasta que se decidiera a escuchar. Sin embargo, me detuve después de ese primer paso. Tal vez era eso lo que quería. Si yo había considerado que la policía podría resolver mis problemas por mí, seguramente él también lo había hecho. Esperaba que me pusiera violento con él para poder meterme en problemas a mí. Bueno, no iba a caer en sus trampas. Agarré la silla de al lado de su puerta y la metí debajo del pomo de la puerta después de cerrarla detrás de mí. Buena suerte con los destrozos, idiota. Esa noche no dormí. Limpié la cocina antes de arrastrarme de nuevo en la cama justo cuando salía el sol. Estaba sucio, sudado y olía mucho a pinesol. La cocina me había costado mucho trabajo y caía en un sueño sucio y delgado mientras estaba acostado en mi cama. Mis sueños estaban llenos de cocina destrozadas, niños ingratos y muchos gritos. Dormí mal a pesar de mi cansancio y me desperté malhumorado y dolorido. Vi que la silla seguía allí cuando me dirigí al baño y resoplé. Probablemente podría haber abierto la puerta, pero había necesitado muchos empujones. Seguramente, las actividades de la noche anterior lo habían agotado y ahora estaba demasiado cansado para levantarse. Oh, bueno, pensé. Alguna vez tendrá hambre y entonces tendrá que hablar conmigo. Me duché, desayuné y me ocupé el resto del día. No dejé de escucharlo, esperando oírlo maldecir cuando descubriera la silla, o levantarse para tirar de la cadena, pero no dijo ni pío. Su habitación estaba tan silenciosa como una tumba, y ni siquiera encendió la televisión o se dirigió al baño. Eso debería haberme hecho sospechar, pero todavía estaba muy enfadado por la noche anterior. Si quería morir de hambre allí, que lo hiciera. Lo dejé solo ahí. Cuando llegó la hora de acostarse,
Me arrastré con gusto y me quedé dormido cuando mi cabeza tocó la almohada. A eso de las 11, oí que la silla raspaba con dureza el suelo, y me levanté de la cama para ir a sorprenderlo saliendo de su habitación mientras el sonido se hacía más fuerte. Llegué a la mitad de mi habitación cuando algo golpeó la puerta con la suficiente fuerza como para hacerla sonar en su marco. Retrocedí un paso, asustado, esperando a ver si la derribaba o simplemente seguía golpeándola. Cuando el sonido de la madera al romperse recorrió la habitación, me di cuenta de que el objeto era la silla que había colgado bajo la puerta de mi hijo. Después de que la silla se rompiera, empecé a golpear la puerta con los puños, y yo eché mano de la pistola que tenía en la mesita de noche y del teléfono que tenía en el cargador. Marqué el 911 y apoyé el teléfono contra mi oreja, apuntando el arma a la puerta con firmeza. No quería disparar a mi hijo, pero si entraba con la intención de hacerme daño, haría lo que tuviera que hacer. La operadora contestó al segundo timbre. 911, ¿cuál es su emergencia? Les dije que necesitaba que vinieran unos agentes a mi dirección. Les dije que mi hijo estaba actuando de forma violenta, posiblemente drogado, y que necesitaba ayuda desesperadamente. La operadora pudo oír el ruido de alguien que intentaba derribar mi puerta, y dijo que enviaría ayuda de inmediato. Me dijo que me quedara en la línea, y eso hice. Mi puntería tembló un poco cuando algo hizo un agujero del tamaño de un puño en mi puerta. El marco tembló y la superficie se ensanchó cuando lo que intentaba derribar la atravesó la primera capa de la puerta y llegó al interior. No he rezado desde la muerte de mi esposa, pero entonces recé para lo que fuera que residía en Dios en su totalidad no me hiciera disparar a ese hijo que había criado. Vi que algo se arrastraba por el agujero en la negrura del cuarto oscuro y alcanzaba el pomo de la puerta. Apunté mi arma y me preparé para disparar si la puerta se abría. Se deslizó por el pomo y oí cómo giraba justo antes de que la cerradura se enganchara. Por suerte, me había acordado de cerrar la puerta con llave. Había tanteado la simple cerradura giratoria cuando el primer destello de luz y blanco apareció a través de las ventanas. La cosa negra retrocedió entonces, y el silencio que le siguió fue casi aterrador. Atravesé sigilosamente la habitación hasta la puerta, con la pistola en la mano mientras me asomaba al pasillo. El sombrío pasillo estaba vacío, la puerta de la sala de estar cerrada, y empujé la puerta para abrirla ruidosamente mientras colgaba rota en su eje. La policía estaba golpeando la puerta, llamando para ver si alguien los dejaba entrar. Puse mi pistola en la estantería junto a la puerta, no queriendo que me dispararan por error, y los llamé para decirles que yo era el que llamaba y que iba a abrir la puerta. La puerta se abrió y ellos tenían las manos en sus fundas, esperando a ver quién abría la puerta. Se fijaron en mis calzoncillos y en mi cara de miedo, y me preguntaron qué había pasado. Les conté todo. Les conté la pelea que había tenido con mi hijo. Les conté que había estado en su habitación durante días, que solo salía por la noche para comer o causar problemas. Les hablé del desorden en la cocina. Incluso les mostré algunas fotos que había tomado con mi teléfono. Les hablé del trato silencioso que habíamos mantenido durante los últimos días, y de cómo esa noche había sido simplemente la cereza del pastel. Aceptaron acompañarme a hablar con él. Llamé a su puerta, sabiendo ya lo que me iba a encontrar. No hubo respuesta. Los policías me miraron con escepticismo, pero les dije que así era últimamente. Abrí la puerta y me lo encontré de espaldas a la puerta, con las mantas subidas, igual que la última vez que había venido a hablar con él. Marcus, dije, tratando de mantener la voz uniforme. Tienes que dejar de jugar y hablar con estos hombres. Has ido demasiado lejos. Mi puerta está destruida. Tienes que levantarte y decirles a esos hombres lo que has hecho. Marcus no dijo nada. Fue entonces cuando mi temperamento se encendió de nuevo, y me adelanté para arrancar las mantas de la cama. Levántate y deja de ser un niño. Sé que puedes. Cuando quité las mantas,
Vi la sangre seca empapada en su colchón. Se había extendido por el colchón, acumulándose en el suelo junto a la cama, y Marcus se hacía de lado mientras sus ojos miraban sin ver la pared. Su cuerpo había empezado a hincharse, la piel se oscurecía, y sus muñecas presentaban desgarros en los brazos. El cuchillo que había utilizado seguía agarrado en su mano, y la hoja estaba oscura por la sangre seca. Después de eso, pasé varias horas en la comisaría, temblando y tratando de asimilar lo que había pasado. Los policías no me habían esposado, por cortesía profesional supongo, pero habían dado a entender que sospechaban que eso no era tan sencillo como parecía. Sospeché que pensaban que estaba intentando encubrir un asesinato, pero cuando llegó el uniforme del forense, determinaron que llevaba muerto unos días. La opinión generalizada era que se había suicidado después de nuestra última pelea. Encontraron una nota en su escritorio, y si no habían pensado ya que yo era un padre desastroso, eso lo sé yo. No solo había dejado que mi hijo se quitara la vida, y lo había ignorado durante los 2 días siguientes, sino que también lo había llevado a hacerlo. La nota que había dejado decía: si tanto deseas que haya muerto en este accidente, entonces déjame darte lo que quieres. Me aseguraré de decirle a mamá por qué estoy aquí tan pronto. Me soltaron hace 1 hora, pero lo único que puedo hacer es sentarme en mi coche y temblar. En parte es por la pena. No puedo creer que tenga que volver solo a esa casa vacía. No puedo creer que nunca podremos dejar todo eso atrás y seguir adelante. No puedo creer que nunca podré verlo crecer y tener sus propios hijos. Ahora lo he perdido todo. Mi hijo, mi esposa, y todo lo que hacía de mi casa un hogar. Pero mentiría si dijera que algo de eso no es miedo también. Porque si mi hijo estaba muerto, ¿qué fue lo que destruyó mi cocina y vino a buscarme esta noche? Pasó a escasos centímetros de mí aquella primera noche, y recordarlo me produce escalofríos. Los policías me ignoraron cuando pregunté qué debía hacer con lo que me atacó esta noche. Sé que piensan que me lo estoy inventando todo, que intento conseguir algún tipo de simpatía por mi negligencia, pero sé lo que vi. Vi ese largo y sombrío brazo meterse en el agujero de mi puerta. Si no era mi hijo, ¿qué demonios era eso? Mientras estoy sentado en mi coche, escribiendo eso, no sé si volveré a casa. Ni siquiera sé si tengo todavía un hogar. Esto acaba de ocurrir hace poco. Es curioso, porque nunca me han dado miedo las cosas paranormales. Pero en el calor del momento de esta historia, me quedé paralizada. Acabábamos de apagar las luces y nos habíamos acomodado en la cama cuando esto sucedió. En serio, estaba pensando, menos mal que por fin estamos en la cama 1 hora decente y puedo relajarme. ¿Cuándo ocurrió? Me di cuenta de que mi marido se estaba moviendo un poco, pero de repente, se giró hacia mí muy rápido. Me agarró del brazo mientras se sentaba como un rayo y dijo: «¡Demonios, demonios! Hay un espíritu maligno aquí o algo así». Ahora, tienes que saber que yo estaba como... ¿Qué? Se levantó de la cama de un salto, mientras aferraba mi brazo y encendió la luz. Entonces, sus ojos se volvieron enormes y su boca se quedó abierta mientras su cara se volvía absolutamente pálida. Estaba mirando detrás de mí, así que me giré para mirar y no vi nada. Los perros se habían levantado y miraban a su alrededor, con los ojos totalmente dormidos y confundidos, pero no parecían reaccionar a nada. «¿Qué sucede?», le pregunté, liberando mi brazo y sacudiendo sus hombros. Señaló por encima de mi hombro y con los ojos rojos y llorosos y la voz temblorosa, balbuceó: «Hay una cosa circular negra que viene hacia mí». Sin estar segura de qué pensar, dije algo así como: «No veo nada, no hay nada ahí». «¡Sí está!», gritó mientras levantaba uno de sus brazos en un gesto defensivo.
Sinceramente, me pregunté por un momento si estaba perdiendo la cabeza o algo así. Pero entonces recordé que, en la antigua casa de sus padres, que acababan de vender, sintió un fantasma y vio un orbe. Al igual que yo vi un orbe en esa casa también. Desde que estamos juntos, él ha visto o notado cosas así en varias ocasiones. Yo en cambio no tanto. Así que en ese momento, mientras veía su brazo levantarse como si alguien le lanzara un puñetazo, vislumbré la mirada de puro y total desgarro en sus ojos. Supe que no estaba perdiendo la cabeza, ni bromeando. Justo en ese momento, empezó a pedirme ayuda, pero yo no sabía qué hacer. Me pidió una Biblia o algo así, pero le dije que estaban todas en el almacén. Entonces saltó hacia atrás, chocando con la pared y abrió de golpe la puerta principal, echándose atrás. Es como si tratara de golpearme en la cabeza o algo así, gritó, levantando ambos brazos en defensa. Viene hacia mí, por favor, ayúdame, gritó mientras agarraba mis dos brazos esa vez. Entonces empezó a agarrarse la cabeza y a repetir: me detendré, lo juro, me detendré. Jesús es mi Señor y Salvador. Y así sucesivamente. Me quedé totalmente inmóvil. Quise rezar, pero me limité a decirle que no sabía qué hacer y que no lo reconociera, ni le temiera, ya que había oído que se alimentaban de ese modo. Eso duró más de una hora. Al final quemé un poco de salvia e intenté decir algunas palabras. Amigos, usen la dichosa caldera o algo debajo de la salvia como en las películas, porque esa cosa cae por todas partes y hace agujeros en la madera. De todos modos, después de una hora y media, apagué la luz y nos aferramos el uno al otro en la cama hasta que dejó de temblar y finalmente se quedó dormido. Pero en serio, ¿qué crees que ha pasado? ¿Algún consejo? Hoy mismo, mientras pasaba el rato en casa de un amigo, nos pusimos a discutir sobre uno de sus antiguos trabajos. El trabajo que hacía allí consistía en manipular enormes montones de basura que iban a ser totalmente compactados y eliminados. La bahía en la que trabajaba era donde la gente de la comunidad local llegaba a descargar su basura. Según contaba mi amigo, una tarde, cerca del final de su turno, un hombre mayor se detuvo para descargar. En palabras de mi amigo, el anciano daba un poco de miedo y era simplemente espeluznante. Ahora bien, mi amigo no es asustadizo ni mucho menos. Mide al menos 1,80 metros y pesa por lo menos 110 kilos. Así que sí, definitivamente no es un cobarde ni nada por el estilo. De todos modos, el viejo espeluznante procedió a descargar su basura de la parte trasera de su vieja y estropeada camioneta. Lo que estaba descargando le pareció a mi amigo que eran dos grandes bolsas de basura negras de contratizas, unidas con cinta adhesiva en las dos aberturas para formar una bolsa cerrada más grande. Mi amigo observó cómo el anciano levantaba el gran paquete negro envuelto en plástico. Lo alzó y lo cargó de forma parecida como uno llevaría a una novia por el umbral. El paquete parecía torpe, flácido y sin fuerza. Observó cómo el anciano rodaba y levantaba el misterioso paquete por el borde de la bahía y lo llevaba al foso de la basura. Entonces mi amigo se dio cuenta de que el paquete flácido tenía el tamaño adecuado para un cuerpo humano adulto. Por precaución y curiosidad, mi amigo se dirigió al anciano y le preguntó qué había en las bolsas. La respuesta del anciano le heló hasta los huesos. El espeluznante anciano le dijo con un tono y una expresión muy seria: «Bueno, hijo, es un cadáver». Con la boca abierta, mi amigo no pudo hacer otra cosa que mirar cómo el viejo volvía a subir a su camioneta y se alejaba tranquilamente del pozo de basura. En cuanto el anciano se marchó, mi amigo detuvo el tractor que recogía el montón de basura en la bahía para poder buscar y ver lo que había en las bolsas negras. Por desgracia, se trataba de una gran empresa en una zona pequeña,
y tenían un montón de normas y reglamentos estrictos que debían cumplir los empleados. Una de esas normas principales era que a los empleados no se les permitía abrir ninguna bolsa o contenedor por ningún motivo. Así que nunca averiguó qué había en las bolsas, pero seguro que nunca olvidará lo espeluznante y aterrador que fue.